El miércoles usted da inicio y todo, ¿verdad? Sí. Quiero que leas esta parte cuando yo te diga. Esta parte. Cuando yo te diga, yo leo esta parte y después tú lees esta parte. La 2 y la A. Pero cuando yo te diga. Listo. Gloria sea al Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros radio oyentes en esta hermosa tarde. Es una bendición el poder llegar hasta donde usted se encuentra a través de estos medios. Y esperemos que los programas que hemos estado transmitiendo todos los miércoles y los viernes a esta misma hora hayan sido de bendición para su vida. Si usted quisiera comunicarse con nosotros, usted nos puede llamar al 805-205-43, ¿verdad? Después del programa, 805-205-4533, ese es nuestro teléfono directo de la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios está localizada en el 1671 de la calle Beacon Place, ahí cerca de la Rose y la Woolley, detrás de las oficinas del Medical. Y el día de hoy nos acompaña una vez más, como siempre, nuestro consiervo, nuestro hermano Rodolfo Vidaña. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto y un placer una vez más estar delante de la presencia del Señor y transmitiendo, ¿verdad?, este hermoso mensaje de la palabra del Señor para cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor. Así le mandamos también un saludo muy caluroso a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia de Dios que siempre están pendientes, escuchando a través de este programa, ¿verdad? Oramos que el Señor siempre sea con cada uno de ustedes. Pero bueno, el día de hoy queremos tocar un tema de suma importancia que se titula La importancia de la verdad. Pero antes de entrar en este tema, quisiera que tomáramos un momento de oración. Si nos dirige, hermano Rodolfo. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor tomando el control de este tiempo. Padre de la gloria, Rey poderoso, Señor, Dios eterno, Príncipe de paz, Señor, en esta hora que venimos delante de su hermosa y divina presencia, le pedimos y le rogamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, que sea usted, Señor, ahora. Padre amado, Señor, que por medio de esta palabra que se va a hablar, sea usted trayendo, Señor, convicción a nuestros radios oyentes en esta hora, Señor. Que sea tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, como espada que penetra, Señor. Ahora, Dios de gloria, te rogamos y te pedimos que tú seas en nuestros labios, que tú seas, Señor, en la mente de nuestro pastor, que tú seas usando a tu siervo, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Y como hemos preparado este tema durante la semana, se llama la importancia de la verdad. Y para ello quisiera empezar con la escritura que se encuentra en el libro de los Salmos. Este Salmo de Moisés, el Salmo 119, en el verso 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y esta fue una declaración de Moisés, que la palabra de Dios es permanente, es eterna, es inmovible, es inmutable. Y quisiera tal vez entrar un poquito más de lleno a este tema. Y hemos podido ver que, especialmente en estos últimos tiempos, muchas organizaciones, ya sea religiosas o no religiosas, hoy en día comienzan basadas, algunas de ellas, en la afición, es decir, en los peligreses, en la forma de que ellos se acercan. Algunos se basan en las modas, otros se basan en las filosofías, otras en las cosas populares, otros en ciertos estudios llamados teología, digamos, inspecciones demográficas de los cuales las comunidades requieren o se practican. Pero lamentablemente en la mayoría de estos casos, la Biblia, cuál es la bendita palabra de Dios, la Santa Biblia, a menudo parece que ocupa una posición secundaria en cuanto se refiere a la moda
e incluso a la opinión. Hoy en día creo que nos hemos basado más en nuestra opinión, en nuestro entender, en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros soñamos o en lo que alguien nos tiene que decir. Algunos ya usan la palabra, no, es que si no me profetiza, entonces no lo puedo hacer. Pero es importante que nosotros entendamos que la iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Él estableció, conforme al registro de Marcos capítulo 3, versos 13, 14 y 15, la iglesia de Jesucristo es columna y apoyo de la verdad. Así lo dijo Timoteo. Pablo, a la carta a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, verso 5. Y la iglesia de Dios debe ser guiada a toda verdad para poder concluir la comisión que Cristo le dio y ella pueda llegar a la cumbre en todas las cosas. Así que preguntaremos el día de hoy, ¿qué es verdad? El mundo y la perspectiva humanista que está predominantemente hoy en día y que se enseña lamentablemente en muchas de nuestras escuelas públicas y en algunas de los lugares donde se debería de predicar la palabra de Dios. Y la verdad parece que ha sido conforme a la conformidad de lo que algunos quisieran sentir. Y a menudo va cambiando de momento a minuto. En otras palabras, hay dos tipos de verdad. Está la verdad relativa y está la verdad absoluta. La verdad relativa es esa verdad en la cual usted la mira dependiendo su punto de vista. Voy a dar un ejemplo muy básico, muy básico. Un vaso, pongamos un vaso y está a la mitad de agua. Una persona, dependiendo su perspectiva, puede decir el vaso está medio lleno. La perspectiva de otra persona puede decir no, el vaso está medio vacío. Y conforme la perspectiva ellos ven, entonces ellos generan una verdad. Lamentablemente, hoy en día, muchos de nuestros hermanos del reino se están dejando llevar por el sentimiento, por la forma de cómo se siente, la forma de pensar, y empieza a bloquear la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La verdad infalible de Dios, la que no cambia. No importa tu punto de vista o mi punto de vista, como tú lo entiendas o lo quieras ver, la verdad de Dios es absoluta. Al punto que para poder comprobar la verdad absoluta a comparación de la verdad relativa va cambiando conforme usted va cambiando. Esa es una verdad y es la verdad relativa. Pero la verdad absoluta, entre más tiempo pasa, más confirma que es verdad. ¿Por qué? Porque no cambia. Es inmovible, inquebrantable, inmutable. Es por eso que la palabra de Dios es infalible, es la divina palabra de Dios, es la inspiración a través del Espíritu Santo a los santos hombres de nuestro Señor. Y para poder entrar un poquito más en esto, hay un nombre en la Biblia que es muy conocido. Es digamos de esta forma, es el hombre denominador común que tenemos casi la mayoría de las religiones que profesan creer en Dios, que es Abraham. Abraham es el padre de los cristianos, padre de la fe. Abraham es el padre de los judíos. También Abraham es el padre de los árabes. Así que es muy común y entendible conocer la historia de Abraham. Y los que han estudiado la Biblia, usted va a notar que cuando se habla desde el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, hace un relato exacto de Abraham. Dice quién era su padre, dice de qué tierra venía, quién era su esposa. Empieza a dar una descripción de todo lo que hacía. Quién fue su hijo, quién fue su nuera, quién fue su nieto, en fin. Es una, digamos así, una geografía de lo que es Abraham. ¿Y se ha usted preguntado por qué la Biblia o el relato de la Biblia es tan específico en Abraham? ¿Por qué no empieza como en la mayoría de los libros de cuentos que dicen, había una vez
un niño que se sentaba. No, no. En la historia de Abraham no es un cuento, no empieza. Había una vez un hombre anciano que salió de la tierra de Ur y porque oyó la voz de Dios. No, no. Habla un relato exacto de quién era Abraham. Y la razón de la exactitud del relato de Abraham es porque es una historia real. Fue un personaje real existente. Si no fuera real, entonces no podría ser su descendencia algo real. Pero como él es real, genuino, entonces nosotros podemos investigar y verificar los lugares y los relatos que la Biblia habla concerniente a Abraham. Y eso trae exactamente la importancia de la verdad. Satanás invariablemente trata de persuadirnos a que no debemos de creer en la Biblia. Si sabemos estas cosas, bien que podemos ser mejores para defender el hecho de que la Biblia es 100% verídica. Piensa sobre esto la próxima vez que usted sea inducido a pensar por alto sobre los versículos del Señor. Y quisiera que habláramos un poquito de la importancia de la verdad. Sí, amén. Gloria sea al Señor. Es algo sumamente importante hablar las cosas de la verdad, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, durante los tiempos primitivos de la iglesia, otra vez vemos a un pueblo regenerado, que no tenía dinero ni ningunos edificios, haciendo un impacto asombroso en su mundo, en poco tiempo. ¿Qué era importante para la iglesia en aquellos tiempos? El evangelismo, el llegar al perdido para Cristo y su iglesia, la adoración, el alabar al Señor, la oración, comunicarse con Dios, el bautismo, bautizar a los conversos nuevos por la inmersión total en agua, con la confraternidad, estar y comunicarse con otros cristianos, los miembros nuevos, agregar miembros a la iglesia mediante el pacto, la pureza, vivir vidas santas y sobre todo lo más importante, la verdad. En Hechos 2:37 dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos estaban preguntando por la palabra de verdad de Dios. La lista antes dicha era suma importante para la iglesia primitiva y aún lo es hoy en día. De estas 8 cosas, hay una que todas las demás dependen de ella. Es la verdad. Si la verdad fuera sacada de contexto, no importarían otras cosas. Debemos de tener la verdad. Sin ella, evangelizamos en vano, alabamos en vano, oramos en vano, bautizamos en vano, confraternizamos en vano, agregamos miembros en vanos, buscamos inútilmente una pureza que no se puede hallar. Si no agrega toda la verdad ahí para que vea que hace una diferencia. Con la verdad viene la esperanza, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad, la verdad, eso lo dicen Juan 4, 23 y 24. La verdad hace toda la diferencia. Amén, gloria sea al Señor. Es de suma importancia entender esta parte y este aspecto, que la verdad hace la diferencia. Yo no sé, usted tal vez radio oyente, ¿cómo le gustaría vivir tal vez toda una vida con sus padres, donde ellos te digan, te amo, y al final usted se diera cuenta, no, nunca me amaron, realmente fingían? Yo creo que sería devastador para cualquier persona. Es por eso la importancia de la verdad. Nosotros, la palabra de Dios es verdad. Es la palabra de Dios, de Él, la cual nos instruye, nos amonesta, nos corrige y nos inspira y nos enseña a vivir una vida santa y recta delante de Él. Es de suma importancia, la verdad. Amén, claro que sí. La verdad es algo muy importante y eso lo podemos mirar en nuestra vida diaria. Cuando hay algo que no es verdad y hay una parcialidad en la verdad, como por ejemplo,
cuando platicamos ciertas cosas con nuestro compañero de trabajo o con X persona, y usted le cambia algo a esa verdad, a lo que está platicando la verdad, y luego la vuelve a platicar después de cierto tiempo, usted a eso que le cambió, porque como ya llevaba quitándole la parte de la verdad, ya cambió lo que usted llevaba, le había dicho antes. Entonces quiere decir que usted está diciendo una verdad a media y es mentira. Entonces, si es una verdad a medias, no puede ser verdad. Porque entonces deja de ser la verdad absoluta, infalible de Dios. Y la iglesia tiene una responsabilidad, un deber de guardar y defender la verdad. La palabra de Dios es la palabra infalible de la verdad de Él. Y en vista de que la iglesia es columna y apoyo de la verdad, ella debe sobresalir en cuanto a sostener la verdad en todo momento. Porque si es apoyo y columna, o sea, ¿qué está sosteniendo? Decimos, ¿qué sostiene entonces la iglesia? Sostiene la verdad de Dios, la palabra, cuál es la Biblia. Gloria sea su nombre. Y por lo tanto, la iglesia no tiene albedrío para crear la verdad, para añadirle o para poderle quitar. Lamentablemente hemos visto hoy en día muchas personas que se atreven a desafiar la verdad infalible de Dios, a quitar, agregarle, modificarle las cosas de lo que están escritas en este libro. Pero el poder alterar y desobedecer la Biblia o acomodarla a nuestro criterio es entonces alterar la verdad. Cuando alteramos la verdad, entonces deja de ser verdad pura. Cuando la verdad la acomodamos a cómo nos sentimos o cómo queremos creerla, entonces entramos en peligro. La iglesia debe exhortar todo momento de vivir la sana doctrina. La iglesia de Dios predica y enseña la sana doctrina y vive la senda antigua. Así lo dice Tito 1:9. Y la iglesia debe ser también amonestada con tocante a que debemos nosotros contender eficazmente por la fe. Y contender por la fe no estamos hablando de pelear, alegar y ponernos a discutir con otras personas que tal vez creen diferente o quieren creer diferente, sino debemos defender la verdad de Dios, lo que está en la Biblia. Cuando entramos, por ejemplo, a la teología, que quiere decir el estudio de Dios, porque teo quiere decir Dios y logía quiere decir estudio, es decir, el hombre o la ciencia tratando de entender a Dios, podemos entrar en discusiones de que tal vez no fue así, que fue acá, entra la hermenéutica, que es la interpretación de las escrituras, o la homilética, que es el arte de la predicación. Pero olvidemos eso y concentrémonos en lo que la palabra de Dios dice a través de su Santo Espíritu. Nos inspira, como hablamos el miércoles pasado. El Espíritu de Dios nos inspira a entender la verdad de Dios. Y para poder entender o proclamar la verdad de Dios, el Salmo capítulo 12, versos 6 y 7, nos ama y nos amonesta a que debemos nosotros de tener toda la verdad. Y en este mundo o ambiente en la cual la verdad puede florecer con facilidad, pero también a causa de las numerosas, lamentablemente, versiones de la Biblia, los hombres continuamente haciendo un esfuerzo de revisar y actualizar la Biblia para poderla hacer un poquito más entendible, pero a veces esos esfuerzos hacen que la traducción sea contradictoria, confusa y sea también a la vez mal interpretada. Y es por eso que la Iglesia de Dios en su asamblea de 1971, ella aprobó unánimemente a través de la unanimidad y a través del Espíritu Santo de que la Iglesia de Dios se recomienda siempre la revisión Reina Antigua o Casidoro de Reina, ¿verdad? 1569 hasta 1909, y en inglés se recomienda siempre la versión del Rey Jacobo, la King James, ¿verdad? 1611. Y se recomiendan estas escrituras porque fueron traducidas cuidadosamente, aproximadamente por 7 años, con los escritos actuales que había en esa época, teniendo un cuidado en su traducción de palabra, de frase, para poderla traducir correctamente y exactamente sin alteraciones. Yo sé que hoy en día muchas personas dicen, no, es que la versión antigua, la King James, no la entiendo, me habla un español antiguo. Déjeme decirle que los
expertos en el español, cuando leen la versión Reina Valera o los expertos en inglés leen la King James, han determinado que leer esa versión está en un nivel de 5º grado. Quiere decir que no es tan difícil entender el contenido de ella. Pero a veces nosotros simplemente por justificarnos y decir es que no sé, ya con eso como diciendo ya no necesario entenderla y por lo tanto mejor voy a leer otra con tal de que me sienta mejor. No, debemos defender la verdad de Dios. Dios es verdad, su palabra es verdadera. Y por lo tanto es importante que la palabra de Dios la entendamos que es infalible. La palabra de Dios es sin error. Y cuando es dividida correctamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos entender y ver que no tiene contradicciones. Mas, sin embargo, lamentablemente las otras versiones han entrado en mucha controversia por sus contradicciones. Pero es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos la verdad de Dios. Porque con la verdad de Dios podemos y podremos vivir una vida correcta delante de Él. Y la iglesia especialmente tiene una responsabilidad que es la responsabilidad tocante a la verdad. Amén. ¿Verdad? Hay una responsabilidad de la iglesia, como cada miembro, ¿verdad?, de ella, de proclamar y hablar esa verdad absoluta. Amén. La iglesia debe proclamar la palabra de verdad, debe ser prioridad, ya que es una marca de la iglesia de Dios. A medida que el cuerpo es edificado a través de la enseñanza cuidadosa de la palabra de Dios y la aplicación de esa verdad mediante la iglesia, el cuerpo crece en él, en todo, en que es la cabeza, es a saber Cristo. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia, así es. La comunicación amorosa de la verdad de Dios es lo que perfeccionará a los miembros fielmente a la iglesia. Es el poder de Cristo obrando a través de los miembros del cuerpo. Gloria sea al Señor, a través del cuerpo. Así es, a través del cuerpo, dice, que fielmente hace el cuerpo que crezca. Los miembros como individuos ya no deben de tener temor, ser tímidos, ni estar residuos de hablar de la verdad a otros. Cuando Dios ofrece la oportunidad, Él dará las palabras para hablar. Es la importancia fundamental que nosotros, como individuos, escudriñemos la palabra y le pidamos a Dios que nos revele las cosas. Las cosas que no podemos entender. ¿Estamos haciendo lo posible para escudriñarla, para que seamos hallados aprobados? Gloria sea al Señor. Y esto es algo muy importante. Y eso me recuerda, hermano Rodolfo, precisamente a Jeremías. El profeta Jeremías, contemporáneo de Ezequiel, contemporáneo también de Daniel. Jeremías exhortó, proclamó, predicó la verdad. Al punto que los mismos sacerdotes, los mismos gobernantes y el mismo pueblo despreció a Jeremías, porque cada vez que él hablaba hacía una exhortación de la verdad y hacía una advertencia que Jeremías, cuando él recibió su llamado desde su juventud para poder predicar, poder profetizar, él tenía su corazón quebrantado por causa en la cual el pueblo de Dios se encontraba. Y Dios le había llamado a que profetizara, pero como se quebrantó su corazón tanto cuando él hablaba y expresaba, que incluso hasta hoy en día muchos le llaman el profeta llorón. Pero por más de 40 años, él tuvo la tarea de proclamar un mensaje de juicio para el pueblo de Judá, que lamentablemente era duro de servir. Y el reino meridional, después que de la nación de Israel fue dividida, Jeremías en su desesperación también fue despreciado y perseguido por hablar la verdad, pero continuó hablando la verdad en todo momento, con amor, con pasión y con llanto. Y él declaró la verdad fielmente de que el único medio de escape del castigo inminente para ellos era convertirse